Hola, soy Miguel Cortadellas de maxperience.com. Te doy la bienvenida a una nueva entrevista del Congreso Despierta. Hoy estamos con Néstor Sánchez de regenerapni.com, especialista en psiconeuroinmunología. Vamos a hablar de que no vemos las cosas como son, las vemos como estamos, psiconeuroinmunología y COVID-19. Vamos a profundizar en la relación entre el estado interno, metabólico, inmunitario y la alarma exterior. Néstor, muchísimas gracias por haber accedido a compartir con nosotros un rato en este congreso. Es un placer tenerte aquí. Un placer para mí también. Hola a todos, un saludo. Empiezo todas las entrevistas de la misma forma y es preguntándote cómo has vivido este periodo de confinamiento y de coronavirus y cuáles son las herramientas que te han ayudado bueno, pues a pasar estos días con el máximo de equilibrio, salud y bienestar. Mm. Pues la verdad, bastante bien. Bueno, como supongo que la mayor parte de las personas, con altos y bajos en todo esto, pero bueno, yo tengo la suerte de tener un poquito de jardín y que me diera el sol y, y el hecho de dedicarnos a esto y reflexionar mucho sobre el tema de cuáles son las maneras en las que podemos ayudar a la gente a llevar este confinamiento, pues ha hecho que uno mismo se las aplique en sí mismo y entonces con bastante actividad física, con un poquito de meditación por las mañanas, con saliendo a que no diera el sol, pues la verdad es que bastante bien. De hecho, es curioso porque, bueno, yo he tenido la suerte de que no he tenido ningún caso cercano y ha servido pues para tener cosas también positivas, ¿no? Pues para pasar más tiempo con la familia, para poder conectar con aquella, o sea, para poder tener el tiempo para ver a qué quieres dedicar tu tiempo y eso ha sido bonito, ha sido interesante. Yo creo que a mucha gente, muchos pacientes también me lo están comentando, cómo coexisten estas dos realidades, ¿no? Una realidad de alarma brutal y una sensación de pausa en la vida que ha permitido a mucha gente reconectar con aquello que había olvidado, que estaba ahí, pero había olvidado, ¿no? Entonces, un momento curioso, la verdad, bastante curioso. Pero bien, bien, bien. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Si te parece, nos metemos de lleno en el tema de esta ponencia. Y para empezar, quizás, porque habrá mucha gente que decías, ¿no?, que habéis estado acompañando a muchas personas en todo este tránsito, ¿no?, en toda esta experiencia ambivalente. Y obviamente vosotros trabajáis desde el enfoque de la psiconeuroinmunología. Creo que habrá mucha gente que sabrá lo que es, mucha otra que no, así que si te parece podemos hacer una intro de qué estamos hablando cuando hablamos de psiconeuroinmunología. Vale, cuando me hacen esta pregunta hay que ir con cuidado porque hay tantas cosas que decir que cuando me callo me salen subtítulos, entonces tú mismo me puedes interrumpir, ¿vale? Entonces, Perfecto. simplemente la respuesta corta es que la psiconeuroinmunología es la ciencia de la salud que estudia la relación entre los diferentes sistemas corporales, uh, y cómo se expresan para funcionar en salud. En realidad es un estudio profundo de la fisiología humana, ¿vale? Y nace como un contrapunto a la alta especialización que tenía la medicina en estos últimos años, ¿no? Durante mucho tiempo hemos necesitado fragmentar la realidad para conocer algo tan complejo como es el ser humano, ¿no? Entonces han aparecido las especialidades y está el estomatólogo, el nefrólogo, el neurólogo, el tocólogo, todos los ólogos que quieras, pero nos hemos dado cuenta que todos estos órganos, todos estos sistemas no funcionan aislados, sino que funcionan en un diálogo constante entre ellos, ¿no? Y no solo eso, sino no solo con el medio interno, sino se expresan de una manera diferente dependiendo si tú estás viviendo expuesto a contaminantes, expuesto a estrés, expuesto a unos alimentos u otros, a unas relaciones u otras. Entonces la psiconeuroinmunología es la ciencia que intenta integrar todas estas variables para entender el funcionamiento del ser humano cuando funciona bien, ¿no? Wow. Y suele utilizar como herramientas básicamente bueno, la comprensión del contexto, la alimentación, la actividad física como herramienta terapéutica, la gestión emocional uh, y los suplementos principalmente. Son las herramientas terapéuticas que se suelen usar. Ostras, es súper interesante porque, como tú decías, vivimos en una sociedad... Es que ayer hablaba con el doctor Pedro Ródenas, también Uh -huh. médico integrativo, y hablamos precisamente de esto, ¿no?, de cómo la especialización y el compartimentar a nuestro ser en todas sus dimensiones, ¿no?, ha hecho que se pierda la perspectiva global de la historia, ¿no? Y como tú decías, está todo
relacionado, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y ligándolo con la temática de la ponencia, nos dices, no vemos las cosas como son, las vemos como estamos. ¿A qué te refieres cuando hablas de esto? O sea, todo esto empieza porque esta situación que nos ha tocado vivir ha generado una combinación de variables única, ¿no? Que es, primero, una transición extremadamente rápida de esto no es nada, no pasa nada, es un resfriado, los que están diciendo cosas son unos alarmistas, esas mismas personas que en principio son en los que nosotros confiamos, a decretar un confinamiento, ¿no? A la vez, un exceso de información contradictoria, y ya sabemos que un exceso de información puede generar ruido. A un aislamiento, bueno, vamos a llamar, a un agresor o, no encuentro la palabra justa, a lo mejor tú me ayudas, un enemigo. Es que a mí no me gustan mucho las metáforas bélicas para esto, Pero se ha estado planteando de esta forma realmente, Sí, desde gobiernos, estados, el mensaje era este, ¿no? Estamos en guerra contra un sí, enemigo. sí, pero es invisible. Y Ujú, además, todo lo que ocurre no depende de ti. Tú ujú, simplemente tienes que acatar las órdenes ujú, y todo esto no depende de ti, ¿no? Entonces, toda esta situación, sumada a algo muy relevante para mí, que es el aislamiento, entonces, el separarnos de las relaciones sociales tal como las habíamos entendido hasta el momento, ha generado un conjunto de variables que nos llevan al estrés que, si no las gestionamos de una manera adecuada, pueden llevar al sufrimiento ujú, y a otro tipo otro tipo de enfermedades que también tenemos que atender o de sufrimiento que tenemos que atender más allá de la propia enfermedad del COVID-19, ¿no? ujú. Entonces, con esto, sí que la primera cosa que nos viene a la cabeza es que eso, ¿no? El ser humano es un animal que se le conoce como ultrasociable. ¿Y esto qué quiere decir? Que, o sea, los antropólogos no encontraban que se quedaban cortos con la palabra que es un animal sociable, porque no es que vive en manada, es que es imposible que vivamos separados del resto de la tribu, ¿no? Ujú. Entonces, esta situación nos lleva al confinamiento y a estar, vamos a decir, separados, ¿no? Entonces, a partir de aquí es donde entra la psiconeuroinmunología y nos damos cuenta que no podemos separar tanto lo que pasa de piel hacia afuera como lo que pasa de piel hacia adentro. Y entonces vemos que el aislamiento nos hace sufrir. De hecho, 3 de cada 4 personas dicen que el evento vital que más les ha hecho sufrir es la separación, por una muerte o por la separación de una pareja, pero que la interpretación de lo aislado que yo me siento con el mundo depende del estado inflamatorio interno que nosotros tenemos. Y esto es brutal, como si veis las gráficas, cuanto más marcadores de inflamación tenemos, más probabilidad de que nos sintamos aislados del mundo, ¿no? Entonces yo hacía una diferenciación entre lo que es estar confinados pero conectados y sentirte aislado. Y eso depende muchísimo también de cómo estemos nosotros internamente. Vamos a vivir todas las circunstancias que están acaeciendo en el exterior de una manera diferente si desde dentro estamos mucho más saludables. Por Ujú. eso no vemos las cosas como son, sino como estamos. La interpretación que nuestro cerebro va a hacer de los eventos que nos están pasando son muy diferentes. Si por dentro nos están diciendo, oye, que el sistema inmune está súper activo, que es que estamos en peligro, que si nos llega una información del exterior, pero por dentro dicen, tranquilo, que lo vamos a poder afrontar. Tenemos los recursos para afrontar los peligros del exterior. No tiene nada que ver, ¿no? Y entonces creo que es un momento clave a muchos niveles para dar este mensaje. Me parece súper interesante. Has mencionado dos cosas. Una, esa capacidad de alguna forma de poder regular o poder elegir cómo nuestro cuerpo responde en frente a una situación, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Por el otro lado, también has hablado de esta inflamación, ¿no? Y del peligro de esta inflamación. ¿Cómo, yo creo que es una doble pregunta, ¿no? ¿Cómo regulamos cómo nuestro cuerpo responde a todo esto y, por lo tanto, cómo reducimos la inflamación que luego nos lleva al estrés y que luego nos lleva a situaciones más preocupantes, ¿no? Sí, o sea, lo primero que lo primero que vemos es que además cómo todo se junta, ¿no? Ujú, Porque
ahora que sabemos mucho más de la enfermedad del COVID-19, entendemos que más o menos podríamos tener 3 estadios, ¿de acuerdo? Si, el primer estadio, que es el estadio asociado a la carga viral, donde das unos síntomas como si tuvieras una infección vírica con unas características concretas, pero lo clave de todo esto es que haya mucha tos y que haya fiebre, ¿vale? Luego hay gente que tiene pérdida de gusto de olfato, hay gente que tiene diarrea, pero esta es la clave. Y mucha gente se queda aquí, ¿de acuerdo? Luego esto puede evolucionar hacia síntomas pulmonares y por último, el tercer estadio, que es el que nos lleva a ingresar a la gente en la UCI, es una hiperrespuesta del sistema inmunitario, aunque la carga viral ya ha disminuido mucho, ¿no? Entonces, esta propia actividad inmunitaria es la que lleva a matar bombas a cañonazos, a que es tan potente que nos acaba dañando más que generando un beneficio, ¿vale? Entonces, entendemos que esto tiene que ver mucho con la edad, esto ya lo sabíamos, pero el otro gran factor son los desórdenes metabólicos. Básicamente, lo que nos lleva a estar en un estadio de inflamación previa provocado por una acumulación de grasa excesiva, sobre todo grasa central, ¿no? Hace 2 días se publicó un paper que decía: la verdadera tormenta perfecta cuando se encuentra en la pandemia del COVID-19 con la pandemia del exceso de grasa de la población. Entonces, entender esto nos hace ver que justo además en esta situación donde nos encontramos, que iniciamos el confinamiento de una manera, esto ya ha ido transitando, ¿no? Que fue, bueno, nos permitimos tener más acceso a los productos procesados, nos movemos mucho menos, tenemos además una desregulación de los biorritmos brutal, la gente no tiene por qué levantarse a la misma hora, se va a dormir más tarde, se queda viendo series, viendo pantallas. Pues todo esto genera una desorganización metabólica que en sí mismo forma parte del problema, ¿no? Propiamente del problema del COVID-19, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que...? Y yo lo que decía el otro día en una charla, decía, es que el tema es que casi os podría decir que ya llegamos tarde, porque la salud metabólica. Entonces, aquí quizá me pongo un poquito técnico y luego voy hacia las soluciones, ¿vale? Si te vi el que me enrollo mucho, pues me lo dices y ya. No, dale, dale. Lo que se ha visto es que las células protagonistas, las células inmunitarias protagonistas en toda esta hiperactividad del sistema inmunitario se llaman macrófagos. Los macrófagos tienen la capacidad de funcionar como unos estimuladores de la respuesta inflamatoria, aumentándola mucho, que es lo que pasa en la gente que ingresa en la UCI, o como reguladores. Es la célula del sistema inmune innato que mejor regula la respuesta inflamatoria. Para que esto ocurra, tenemos que lo hace mediante el uso de un sustrato energético u otro, ¿de acuerdo? Cuando utiliza glucosa como sustrato energético, inflama. Esto es muy resumido, ¿eh? Cuando utiliza grasa, genera una respuesta antiinflamatoria. A esto se le conoce como inmunometabolismo y ha supuesto una verdadera revolución en el enfoque de la inmunología, porque podemos pasar de la inmunosupresión, que tiene efectos positivos y negativos, a la inmunomodulación. Es no frenar una respuesta inmunitaria, sino controlarla para que no sea excesiva, que es en parte lo que buscamos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en el contexto donde nosotros vivimos de comer 6 veces al día, comer en una ventana de más de 10, 12 horas, desde la primera comida hasta la última, y donde siempre hay presencia de carbohidratos, nuestro cuerpo se ha acostumbrado muchísimo a utilizar como sustrato energético principal la glucosa. Nuestras células saben utilizar la glucosa muy bien, pero les cuesta utilizar la grasa. De manera que cuando deberíamos pivotar al uso de la grasa para generar una inmunomodulación, esto cuesta mucho. A esto se le conoce con el nombre de glucose hystéresis o memoria celular, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta adaptación a un contexto de abundancia cargado en carbohidratos y de una frecuencia de comida tan alta nos ha llevado a que nos cueste mucho más quemar la grasa. Por lo tanto, una de las principales intervenciones va a ser
a reeducar a mi cuerpo, a enseñarle que puede utilizar la energía que llega por la ingesta o puede utilizar la energía que tenemos reservada, nuestra grasa acumulada, ¿no? Entonces, para eso necesitamos generar el entorno adecuado para que mi cuerpo entienda que tenemos que utilizar los ahorros, ¿no? Tenemos que pensar que, igual que a nadie le gusta utilizar los ahorros porque sí que tienen el banco, solo cuando bueno, pues mira, me han hecho un ERTE, yo suerte que tenía los ahorros aquí y los tengo que utilizar. Ese es un contexto que yo encuentro coherente para utilizar los ahorros. Pero lo que no voy a hacer es un día ir al banco a sacar dinero y empezarlo a quemar, porque sí, ¿no? Que sería el equivalente a ponerte en un tapiz rodante y empezar a quemar calorías sin ir a avanzar a ningún lado, ¿no? Pues entonces, ¿cómo generamos en este contexto? Pues espaciando comidas. Por lo tanto, generar unas ventanas de ingesta desde la primera a la última de al menos que no supere las 12 horas, que en algunas comidas no haya presencia de carbohidratos y moviéndome. Serían 3 estrategias básicas, fundamentales para poder reeducar a mi cuerpo en el uso de la grasa como sustrato energético. Y esto nos lleva a reducir la inflamación y, por lo tanto, a evitar todas las consecuencias de tener un cuerpo inflamado. O sea, las dos acciones principales que lleva esto iría mucho más lejos, ¿vale? Pero la primera es que el tejido adiposo no es, o sea, las células adiposas, los adipocitos, no son solo unas células que acumulan grasa y ya está, sino tienen la capacidad de producir un montón de mensajeros, de inmunomensajeros, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente porque tienen un origen filogenético muy parecido al de las células inmunitarias. Entonces, tienen mucha capacidad de influir en el sistema inmunitario. Y lo que hacen es producir sustancias inflamatorias. Por lo tanto, cuando yo voy acumulando más grasa, voy generando un estímulo de la actividad inmunitaria en lo que se conoce como estado inflamatorio silente o en inglés low grade inflammation. Por lo tanto, una de las cosas que vamos a mejorar haciendo esto es disminuir, eso es, el estado inflamatorio previo o la inflamación silente. Y segundo, y para mí más relevante en este momento, vamos a reeducar a nuestro cuerpo para que utilice el sustrato energético que más necesita en cada momento, lo que se conoce como flexibilidad metabólica. He dicho muchas palabras, las palabrejas no son importantes, pero los conceptos sí, ¿no? Si mi cuerpo quiere utilizar glucosa porque necesita una respuesta intensa, potente, fuerte y corta, la use. Pero si necesita utilizar grasa, también pueda usarlo. Y esto es lo que hemos perdido, ¿no? Entonces, con estas estrategias básicas, lo que estamos es generando el contexto adecuado para que mi cuerpo sea capaz de utilizar el sustrato energético que necesita para cada situación según lo que convenga. ¿Puedes explicar así a título de ejemplo? Yo creo que ha quedado bastante claro, ¿eh? Pero del rollo, me levanto a tal hora, como a tal hora, como a tal hora, aquí como esto y hago deporte, y también dar simplemente unas pinceladas de qué tipo de deporte puede ser más beneficioso. Bueno, un ejemplo de día, por decirlo de alguna forma. Claro, entonces, aquí depende del estadio previo en que tú partas, ¿vale? Vamos a partir de lo habitual, ¿no? De gente que come muchos productos procesados, que come muchas veces al día, que no aguanta más de 3 horas sin comer. Pensar, ¿no? Qué surrealista es esto. Si nosotros, los seres humanos, que somos los hijos de 200 millones de años de mamíferos hambrientos y 200.000 años de hombres hambrientos, no hubiéramos resistido más de 3 horas sin comer. Claro. Y es lo que le pasa a mucha gente en estos momentos, ¿no? Pues entonces aquí lo óptimo, como cualquier cambio de hábitos, se debe hacer no solo desde la fuerza de voluntad, porque eso es muy complicado, sino desde rápidamente obtener los beneficios. Entonces, si lo haces de una manera paulatina, lo vas a conseguir de una manera rápida. Lo primero que tenemos que hacer es buscar la manera de que nuestro sistema inmunitario no nos pida tanta glucosa. Entonces, ¿y cómo lo vamos a hacer esto? Bajando la alarma, porque el sistema inmunitario, como decíamos, en alarma utiliza la glucosa. Lo primero, evitar quitar de tu alimentación
todos aquellos productos procesados. ¿Qué es un producto procesado? Aquello que tiene más de 5 ingredientes. Normalmente diseñado por la industria para confundir a mi cerebro y comamos más de lo que necesitamos. ¿Qué ha pasado en el confinamiento? Que yo sé, mi cerebro sabe que en mi despensa hay unas Oreos. Yo algún día puedo decir, no me voy a comer las Oreos, no me voy a comer las Oreos, pero un día va y te las comes, porque eso es fuerza de voluntad. Lo óptimo sería quitarlas de tu vida, porque si no están y encima estás encerrado, probablemente no las vas a comer, ¿vale? Entonces, de esta manera empezamos a tener una mayor capacidad de saber si necesitamos comer o no, ¿no? Porque esto es rarísimo, ¿no? Decimos, la gente dice, yo me lo preguntaba durante mucho tiempo, ¿de verdad los seres humanos, o sea, por qué estamos engordando? ¿No tenemos un mecanismo que nos avise que ya tenemos suficiente energía a dejar de comer? Claro que lo tenemos. Claro que hay veces que nuestro cerebro nos dice, esto no lo comas más. Incluso con que cada uno piense en su plato favorito de alimentos, ¿no? O sea, a la gente que le encanta pues un pescado al horno, un entrecot, ¿no? Tú te comes un entrecot que te encanta, pero al día siguiente te lo vuelves a comer y al otro día es que no te apetece para nada. Quieres comer otra cosa, porque tu cerebro te dice, es que esto ya tenemos suficiente. Con los productos procesados no pasa eso, ¿no? Han buscado tocar aquellos mecanismos que activan una región de mi cerebro que se llama el sistema de recompensa y el sistema hedónico, que está diseñado para consumir cosas, aunque en ese momento no las necesitemos, porque en realidad era muy difícil de encontrar. Total, fuera productos procesados. A partir de aquí, podemos generar una primera... Necesitamos que no estemos destinando todo el tiempo la energía a digerir, que esto es un proceso caro y donde se tienen que coordinar muchos sistemas corporales, y que además sabemos que cada vez que nosotros comemos generamos una pequeña inflamación. Entonces, si comemos muchas veces al día, vamos a generar muchas inflamaciones a lo largo del día, y vamos a hacer una ventana muy fácil, que es de entre 10 y 12 horas. Por lo tanto, si yo me levanto si yo desayuno a las 9, cenaré entre las 7 y las 9. Eso casi todo el mundo lo puede hacer. Pues ya se ha visto en estudios en humanos que esto se conoce como time restricted feeding, que eso, disminuir las ventanas de ingesta en humanos produce que haya una pérdida de peso, si tienes sobrepeso, un aumento de la energía a lo largo del día, un aumento de la satisfacción de sueño y una disminución del hambre por la noche. Simplemente acortar las ventanas y hacerlas coordinar al momento donde los seres humanos hemos comido hasta hace 2 días, que es cuando había luz. Cuando no había luz no podíamos comer porque no veíamos, ¿no? Entonces, muy interesante todo esto. Entonces, empezar por aquí. Cuando tú ya comes alimentos y generas estas ventanas, tienes que empezar a guiarte por el hambre. ¿Y qué pasará? Pues que un día resulta que comes más de lo normal, tienes una comida con unos amigos y comes más cantidad y por la noche no tienes ganas de cenar. Entonces, pues como no tienes hambre, no cenas y no pasa absolutamente nada. Y al no cenar, pues ese día has espaciado más las comidas. O algún día pasará que cenas más y por la mañana no tienes hambre, como le pasa a mucha gente. Pues ese día no desayunas y a las 12 tienes hambre y empiezas a comer. ¿De acuerdo? ¿Y qué comerías? Entonces, cuando te levantas, decides si tienes hambre o no. ¿Cómo saber si es hambre real o no? Yo le digo a la gente, me dicen, ¿y qué desayuno? Digo, vale, pues desayuna un boniato, unos huevos, unos frutos secos. Ya, pero es que eso no me entra. Digo, entonces no tienes hambre. Si solo te entra unos cereales azucarados o solo te entra unas tostadas con una mermelada con mucho azúcar, es que probablemente eso no es hambre hedónica. Es que te apetece comer eso. A todo el mundo a las 11 de la mañana le apetece comerse unos huevos o un boniato asado o unas patatas o unos frutos secos o incluso comer. Entonces, eso. Y luego, ¿qué comeríamos y qué cenaríamos? Pues carne, pescado, huevo, fruta, verdura, tubérculos, mariscos, algas, setas, aguacate, coco. Lo tenemos muy fácil para comer de manera saludable en la ventana correcta y empezar de esta manera a bajar la inflamación. Entonces, yo actualmente, ¿cómo lo hago yo? Yo ya estoy muy adaptado y en general
suelo hacer normalmente una comida sobre las 12, una, y una comida, voy con mi hija que tiene 2 años, entre las 7:30, 8, 8:30, ¿no? Entonces mi ventana de ingesta habitualmente suele ser de unas 8 horas y dejo un espacio de 16 horas para que mi organismo se recupere de las ingestas. Algún día he comido mucho y eso se espacia. Algún día me levanto por la mañana y tengo hambre, entonces como, porque me guío por eso, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, podríamos ir avanzando en otras estrategias, pero con esto, en general, para regular el metabolismo, es más que suficiente. Buenísimo. También cuando hablas bueno, de espaciar estos tiempos, estaríamos hablando también tú ahora ponías tu ejemplo, ¿no? Estábamos hablando de 2 comidas al día. Antes hablábamos de comer en ese espacio de 10, 12 horas. ¿Recomendarías también reducir el número de ingestas durante este tiempo? O sea, ¿es mejor comer 2 veces bien que comer 5 veces de a poco? Totalmente, totalmente. Es que además nos han generado una confusión extrañísima que es, ¿no? Esta intervención que con las mejores intenciones a veces se consiguen los peores efectos, que era distribuye la carga calórica a lo largo del día, come muchas veces al día para llegar a la comida sin hambre, ¿vale? Pero cuando estudias, o sea, pensar el sinsentido que tiene esto, ¿no? O sea, nos han generado miedo al hambre. No hay nada más satisfactorio que comer cuando tienes hambre. Y el hambre es la señal que tiene nuestro aparato digestivo para decirnos que está preparado para la digestión. Entonces, al revés, lo que tenemos que hacer es llegar a la comida con hambre, comer al libitum, comer lo que nos apetezca hasta estar saciados. Eso solo lo podemos hacer si comemos alimentos, no productos procesados que confunden este sistema. Pero si es así, comeremos lo suficiente y ya no me apetecerá a la 1:30 volver a comer. Es que si no, es una dependencia, es una cadena que nos planteamos de tener que mantenernos constantemente con la comida. Cuando lo óptimo es si como bien y si no como tan bien. Y entonces esto saldrá de manera natural. Si tú comes cuando tienes hambre y te sacias, lógicamente más de 3 veces, es que no te da para comer más de 3 veces al día. Claro. Entonces es fácil. En realidad es algo fácil, ¿por qué? Porque es lo que mi fisiología espera de mí y lo que hemos hecho durante la mayor parte de la historia de la humanidad, Claro. porque es inevitable. Claro. ¿Te parece que nos enfoquemos ahora en el tema del ejercicio? Después podemos pasar a otros aspectos, pero dar lo mismo, unas cuantas indicaciones claras de tipo de ejercicio, de cómo, cuándo, dónde. Claro, sí. Las claves con la actividad física son para la variabilidad, es decir, cambiar los estímulos y hacerlo en el contexto adecuado, que ahora diré lo que es, y hacer movimientos que mi cuerpo entienda. Estas serían las 3 cosas básicas. ¿Qué quiere decir movimientos que mi cuerpo entienda? Que a veces a nuestro cuerpo le cuesta más entender que nosotros queramos desarrollar analíticamente un músculo y que lo descompense del resto, hacer pesas así, ¿no? Entonces, ha salido toda una corriente que se llama el ejercicio funcional, que lo que hace es simular funciones, como por ejemplo tirarme al suelo, levantarme, escalar, arrastrarme, ¿no? Entonces, todo eso genera una mejora compensada de mis cadenas musculares que es bastante óptima. A partir de aquí, pues hay matices según lo que tú quieras conseguir, ¿no? Segundo, no tiene los mismos beneficios moverme a intensidades bajas, a intensidades medias o a intensidades altas. Y por lo tanto, lo óptimo sería ir cambiando. Pues un día salgo a pasear, un día hago un ejercicio intenso y muy corto y un día trabajo más la fuerza, ¿no? Entonces, variar en los estímulos. Dicho esto, y la tercera cosa es que mi cuerpo entiende mucho más que yo voy a utilizar, o sea, que me voy a mover con el estómago vacío, que no estoy destinando la energía a digerir y que en realidad parece como si me muevo para ir a buscar comida que con el estómago lleno. Entonces, lo óptimo sería variar entre los ejercicios, hacer ejercicios funcionales y hacerlo con el estómago vacío, es decir, que hayan pasado 3 horas y media al menos de la última comida. Dicho esto, ayer nos dejaron salir a hacer deporte, ¿no? Y pensaba mucho sobre esto porque para mí fue impresionante,
toda la gente que salió. Yo, alrededor de mi casa, nunca en mi vida, que yo salgo cada día a hacer deporte, me había encontrado tanta gente. Y digo, calla, que a ver si el secreto era para que la gente hiciera deporte, el secreto era prohibirlo, era lo que nos faltaba, ¿no? Pero bueno, esto es una gran pregunta que, que nos hacemos los terapeutas. De hecho, hay un paper de Public Health que dice la prescripción en actividad física, la prescripción más realizada por los terapeutas y menos seguida por los pacientes. Entonces, lo que se ha visto es que los dos factores claves para que la gente haga deporte, porque lo importante es, más allá de lo que te acabo de decir, lo importante es que la gente se mueva. Y los dos factores son la percepción de utilidad, que sirve para algo, y la percepción de agradabilidad. Entonces, cuanto menos adaptado estoy al movimiento, más desagradable para mí es la intensidad. A medida de que yo me adapto al deporte, incluso cansarme, lo vivo como una experiencia positiva. Pero si hay alguien que nunca ha hecho deporte, lo importante es que busque aquello que más sensaciones de agradabilidad le da y que se olvide del resto. Porque una vez se vaya adaptando al deporte, ya podrá ir aumentando la intensidad. Claro. Lo primero es que adaptemos al cuerpo a que las sensaciones no sean desagradables, porque todo lo desagradable lo abandonamos. Entonces, esas serían para mí las premisas. Si queréis ver, a ver, o sea, nosotros, yo también hace muchos años hicimos una aplicación móvil que se llama Mammoth Hunters, que si os la descargáis, pues te personaliza entrenos basados en estos, en la variabilidad, en la intensidad y que sea funcional. Y pues ahí tendréis un asesoramiento para los que lo queráis como ayuda. Pero en general, más allá de la aplicación móvil, lo óptimo es piensa aquello que a ti te sienta bien. Si alguna vez hiciste yoga y te encantaba, haz yoga. Si te gustaba bailar, baila. Si te gustaba hacer baloncesto, pues haz baloncesto. Eso es lo óptimo. Y a partir de aquí, añadimos los detalles que acabábamos de decir anteriormente. Bueno, solo quería puntualizar que vamos a dejar el link también en la ficha de ponente de Mammoth Hunters para que la puedan encontrar fácilmente. Me parece súper interesante porque todo el rato al final de lo que hablas es de aprender a ponerte en este contexto en el que simplemente te escuchas, ¿no? Y te dejas llevar por lo que tu cuerpo te pide al final. Es como generar este espacio de escucha y a partir de ahí empezar a funcionar. Cuando hablabas de psiconeuroinmunología, hablabas de varios aspectos. Uno era el tema del ejercicio físico, la alimentación. También has tocado el tema de la suplementación. Me parece que has dicho también alguna otra cosa. No sé si te gustaría profundizar en estos otros aspectos. Me gustaría, o sea, yo creo que si pudiera enviar un mensaje a la gente es que existen tres factores que o sea, no nos podemos imaginar el impacto, o sea, no hay nada, ningún medicamento ni suplemento tan potente como la combinación de espaciar comidas, moverte y regular el descanso. Entonces, nos quedaría este tercer tema, que es el descanso. Vamos a por él. Que además se ha visto que es determinante para un buen desarrollo de la enfermedad del COVID-19, ya que estamos en este contexto. Tanto porque es un gran regulador del sistema inmune innato, como que permite que el sistema inmune adaptativo haga la respuesta que toca ante este tipo de virus, ¿vale? Entonces, básicamente necesitamos, bueno, pues los seres humanos, igual que el resto de animales de todo este planeta, pues nos hemos tenido que adaptar a vivir en un planeta que tiene 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, ¿no? Entonces, los seres humanos nos hemos seleccionado para que durante la noche, con oscuridad, dormimos. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es generar un entorno de sueño de oscuridad. Y por lo tanto, que mi cerebro se entere que es de noche. ¿Y eso qué quiere decir? Que todas aquellas luces que confunden a mi cerebro, básicamente la luz azul de ordenadores, iPads y móviles, debería llegar un momento de la noche, más o menos una hora antes de irte a dormir, una hora y media, generar la hora off, no exponerte a este tipo de luz. Y en caso de que lo tengas que hacer, al menos poner un filtro de luz azul para no confundir tanto a mi cerebro. Y lo segundo, justo lo contrario, por la mañana y más en esta época de confinamiento, mi cerebro tiene que enterarse de que es de día. Entonces, deberíamos exponernos a una luz intensa. Pensad que la luz del sol tiene una intensidad aproximada de 10.000 lux, mientras que la luz que, por ejemplo, yo tengo en esta habitación ahora no llega a los 1.000 lux, es 10 veces menos. Entonces, si yo me levanto y me pongo a trabajar aquí
y no me expongo a esa luz intensa, mi cerebro no se está dando cuenta de la misma manera que es de día. Y eso implica que una expresión de genes circadianos alterada. Pensad que a los que definieron las bases moleculares de la expresión circadiana de nuestros genes, que fueron 3 personas, en el 2017 les dieron el premio Nobel, el premio Nobel de Medicina, para que veáis hasta qué punto impacta en nuestra salud, ¿no? Entonces, luz intensa por la mañana. Hay un estudio que compara el efecto sobre el estado anímico de 30 minutos de luz intensa comparado con un medicamento que se llama fluoxetina o con un placebo. Las primeras 4 semanas es mucho más efectivo la luz intensa que la fluoxetina, y a partir de las 4 semanas la combinación es lo más efectivo. Pero siempre la luz intensa más que el medicamento en sí mismo, para que veáis hasta qué punto es potente esto, ¿no? Entonces, por la mañana luz intensa y a lo largo del día. Otra gente que también, otro gran error, ¿no? Pues siempre que salgo al exterior me pongo gafas de sol. Mi cerebro no se entera nunca de que es de día. Y encima por la noche me pongo a mirar el móvil, me pongo a ver Netflix, genera una desorganización de mis ritmos circadianos muy bestia. Y la última premisa es respetar los ciclos de sueño. Más o menos, supongo que a la gente le sonará, que pasamos por fases REM y por fases no REM, ¿no? Durante el sueño. Más o menos un ciclo de sueño que consta de una fase no REM y una fase REM ocupa unos 90 minutos. Entonces, respetar estos ciclos de 90 minutos nos ayuda muchísimo. Lo óptimo para casi todo el mundo son dormir 5 ciclos, que eso son 7 horas y media. Intentar desde que me voy a dormir hasta levantarme, cuadrarlo con unas 7 horas y media está bastante bien. Hay gente que necesita un ciclo menos y con 6 horas va perfecto, y hay gente que necesita un ciclo más y necesita 9 horas. Pero sería la tercera premisa. Por lo tanto, descansar de una manera adecuada, espaciar comidas y moverte, para mí serían los 3 mensajes que me gustaría transmitir para generar una regulación metabólica que va a bajar la inflamación en general, que nos va a permitir tener más energía, estar más saludables y estar más contentos y felices, y además disminuir el riesgo de transitar a estadios problemáticos de la enfermedad del COVID-19. Es súper interesante porque es toda una perspectiva muy empoderadora, ¿no? O sea, que te da aspectos muy prácticos que tú puedes hacer en tu día a día bueno, pues para mantenerte más saludable, ¿no? Gracias, porque esta es una de las cosas que a mí creo más relevante en este momento, ¿no? De lo que hablábamos al principio, donde te dicen, tú no tienes nada que hacer. Exacto, exacto. Claro, o sea, de hecho yo comentaba mucho, perdón, pero yo digo, por si a la gente le sirve, Sí, ¿vale? sí, suelta, suelta, suelta. También tengo un podcast que reflexiono con un filósofo que se llama Bernardo Ortín, un podcast que se llama Si me dices lo que tengo que comer, me dan ganas de hacer ejercicio. Y hablábamos sobre eso, ¿no? De cómo es un buen momento para conectar con aquellas partes que se te dan bien de ti y afrontar el mundo desde aquí. Porque con tanta alarma es fácil que conectemos con las debilidades y no con las fortalezas, ¿no? Claro. Y otra manera de generar autonomía y empoderamiento es decir, ¿qué depende de mí? Pues depende de que si es muy probable que pase este virus, pues que lo pase de la mejor manera posible. Pues mira, ya tengo todas estas herramientas. Claro. Eso baja muchísimo la incertidumbre. Claro, obviamente, ¿no? Y es que además, o sea, es un mensaje, es que ayer lo hablábamos también con el doctor Pedro Ródenas, ¿no? Que es un mensaje que no, como tú decías, se ha hecho mucho énfasis en el peligro de toda esta situación, que está bien, ¿eh? Quiero decir, o sea, es justificado, está bien que se cuente, que se transmita, pero se ha contado muy poco de lo que las personas podían hacer, aparte de estar confinadas en casa y mantener la distancia, se ha contado muy poco de lo que las personas podían hacer para seguir cuidándose a ellas mismas, ¿no? Y desde esta perspectiva de empoderamiento, de otras cosas que lo que depende de mí, ¿no? Y yo creo que es súper, súper interesante, ya no solo para la situación del COVID-19, sino en general para la vida, ¿no? ¿Qué puedo hacer para generar este ambiente dentro de mí que favorece la salud? Y lo bonito es que al poco que empiezas a hacerlo, las sensaciones positivas que te comunica tu cuerpo, que te agradece que vayas por este camino,
es lo que te está indicando que vas bien. Si tú te notas que te baja la energía, que estás más triste, no vas bien. Si tú notas que te encuentras mejor, que estás más vital, que tienes más alegría, probablemente es que estás haciendo las cosas bien. Ujú. Claro. Hay un par de cosas que te quiero preguntar. Estamos llegando al final de la entrevista. En primer lugar, creo que sería muy interesante que introdujeras bueno, la página web de Regenera PNI, que cuentes un poco lo que la gente se va a encontrar ahí, porque les vamos a dejar el link en la página de ponente. Y también, y esto no te lo he preguntado fuera de antena, al igual habría estado bien, si hay la posibilidad de tener algún tipo de acceso al congreso que hicisteis hace unos días, porque me pareció súper mega interesante. Creo que a las personas que estén interesadas en profundizar en el tema podría estar súper bien. Sí, pues bueno, si clicáis en hola.regenerapni.com, lo que os vais a, o sea, básicamente es el lugar donde nosotros, si te inscribes, comunicamos todo el contenido que hacemos. Es decir, estamos pues haciendo, siempre estamos haciendo cosas, pues, o el congreso o vídeos en YouTube, o generamos cursos gratuitos. Entonces, simplemente para que estés informado de todo el contenido que vamos generando, de las acciones que hacemos, de los cursos que llevamos a cabo, pues eso es básicamente lo que vais a encontrar. Solo por inscribiros, adquirís un ebook sobre salud intestinal que está bastante bien, del que estamos muy contentos, y básicamente eso es lo que os vais a encontrar. Y en cuanto a este congreso, de momento lo tenemos solo en formato beta, pero entre 6 y 8 semanas hemos creado una cosa que se llama la comunidad, donde concentramos mucho contenido que hemos generado y para que la gente tenga acceso, ¿no? Aparte de muchas otras cosas, pues hay charlas de ponentes top que solo lo dan en la comunidad. Y luego hemos pensado que llamarle comunidad, porque además, bueno, es un modelo de suscripción, pero lo que hemos pensado es que íntegramente todo el beneficio que se saque de esta comunidad va a ir destinado a algún proyecto de mejora de alguna comunidad. Qué bueno. Entonces, pensamos que es una buena manera de aportar también al mundo y por lo tanto, pues eso es lo que... Entonces, simplemente, si por ejemplo os apuntáis a hola.regenerapni.com, ahí anunciaremos cuándo abrimos la comunidad a todo el mundo. Buenísimo. Wow, Néstor, de verdad, me parece súper interesante el enfoque bueno, tanto lo que has transmitido como el enfoque de la psiconeuroinmunología. Y desde luego creo, ayer hablábamos con el doctor Pedro Ródenas, ¿no? Y me comentaba, decía que la cantidad de horas que se dedican en la carrera de medicina a prevención, no sé si no llegaban al 2%, ¿no? Me decía, claro, los médicos están especializados en la enfermedad, en el tratamiento de la enfermedad, pero no están especializados en el mantenimiento de la salud, ¿no? Entonces, más allá de criticar la medicina actual o no, que esto no es el tema aquí, sí que creo que en cualquier caso es totalmente fundamental este enfoque, como tú decías, constructivo, empoderador, poner el foco en qué podemos hacer nosotros desde nosotros mismos para ayudarnos a estar mejor a nosotros y a todos los que tenemos a nuestro alrededor. Totalmente. Y es que yo creo que no solo tiene que ver con lo que se enseña en la carrera de medicina, sino en dónde estamos poniendo el foco. Y eso va Claro. más allá de la medicina, ¿no? Porque el foco ahora es absolutamente reactivo. Es decir, nosotros, pues si tenemos un dolor, vamos a tomar un analgésico, vamos a reaccionar. Pero no es ni predictivo ni de incomprensión a por qué este dolor ha venido. Pero es que si lo piensas, esto pasa con todo, ¿no? Ahora, no, pues con el COVID-19 no es vamos a plantearnos qué ha pasado aquí, sino es vamos a sacar la vacuna que nos va a salvar. Sí, sí, totalmente. Para el agujero de la capa de ozono no es, oye, ¿qué nos ha traído hasta aquí? Sino es, vamos a sacar mediante la tecnología, la gente se piensa que vamos a inventar una nueva capa de ozono. Entonces siempre estamos, o sea, vivimos en un mundo para mí demasiado tecnológico y enfocado a reaccionar a lo que vamos creando, ¿no? Entonces, el otro día leí una frase que decía, el ser humano es el único animal que va a ser capaz de autoextinguirse, ¿no? Porque
estamos generando una destrucción de nuestro propio medio ambiente y tenemos que ir rápido para arreglar y poner una tirita a lo que acabamos de generar en vez de plantearnos por qué esto está ocurriendo, ¿no? Claro. Entonces, creo que va más allá, creo que es un tema de foco que va Sí, más sí. allá de la medicina. Sí, sí, Que es el vaya, tema de centrarse en las causas o centrarse en las consecuencias, ¿no? Al final, ir a la total. raíz o quedarte solo en la superficie. Y tienes razón, esto se transmite a todos los ámbitos de nuestra sociedad y de hecho creo que uno de los mensajes transversales en este congreso, porque hay gente de muchos ámbitos distintos, es precisamente este, ¿no? Es una invitación de ir al origen, porque además en ese origen es donde se encuentra ese espacio en el que tú puedes hacer algo, porque cuando te centras solo en las consecuencias, en la reacción, muchas veces la cosa se ha ido tanto de madre que es que no, no puedes hacer nada. Entonces es cuando tienes que empezar a enfocarte hacia afuera, pero en el origen de cualquier ámbito y también de nosotros mismos es donde se encuentra la solución a todos nuestros problemas al final, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. Qué bueno. Oye, pues vamos a tener que dejarlo aquí. Es una pena porque me quedaría rato hablando contigo. Solo informar a los oyentes que van a encontrar un botoncito debajo de la entrevista en la que si clican se van a tu página de ponente y ahí van a encontrar el acceso a Regenera PNI, a Mammoth Hunters y bueno, y para que puedan profundizar y saber más sobre todo lo que nos has contado. Muy bien, muchísimas gracias, ha sido un placer. Y Igualmente. aquí felicidades por el congreso. Creo que es un regalo que haces al mundo, así que muchas felicidades. Muchas gracias a ti y también muchas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando y nos vemos en la próxima entrevista. Chao, chao, que vaya bien. Hasta luego.